Pues Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Siempre, Señor, tú eres la respuesta a nuestras preguntas. Tú eres, Señor, quien trae claridad a nuestras inquietudes y de una u otra forma, siempre, Señor, nos guías a tu verdad, a lo eterno, a tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Te agradezco, Señor, porque en esta mañana eres tú, Señor, quien pone palabras en mi corazón, que no sean mis palabras, Señor, que seas tú el que traiga las respuestas aún a lo que yo necesito escuchar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como ustedes saben, soy profesor y soy profesor de matemáticas, lo cual no sé si sea bueno o malo, pero sí es un reto, aún en la escuela de matemáticas. En este semestre he tenido 3 clases y en 2 de ellas, tuve que hacer examen en esta semana. De un grupo, solamente 2 personas estaban en condición de ser evaluados. Los demás me pidieron que el día de mañana buscáramos la manera de evaluarlos. De otro grupo, al hacer una preevaluación, no estábamos en condiciones de que pudieran evaluarse directamente, como decimos nosotros, por conocimiento, y entonces había que hacerlo por práctica. Puse algunas cuestiones en una plataforma para que subieran allí las actividades, y el día de ayer, el día viernes que había que subirlas, solamente alguien había subido 2 o 3 actividades como de 20 y tantas que había que subir. Tuve una plática con alguno de mis estudiantes y me estaba diciendo que se habían puesto de acuerdo el resto del grupo y que iban a buscar reevaluarse, lo que significa no presentar trabajos, ¿sí? Para mí es reprobar a todo el grupo y tener entonces que llamarlos a una reevaluación. Y eso me dejó pensando, porque una de las frases que me decía mi estudiante, y me lo dijo pues con toda sinceridad, es que él hubiera preferido que durante el semestre yo los hubiera obligado, forzado de alguna manera, a ejercitar, a hacer tareas o a hacer cosas, y es algo que yo no hago. Y le dije, es que no es mi convicción tener que forzar a alguien a hacer algo que de su propio deseo debería de hacerlo si es que está estudiando lo que le gusta y si quiere desarrollarse en lo que hace. Me explico más o menos. Pero eso me tuvo desde el viernes, sábado y hoy domingo, me tuvo con esta idea de por qué, aún sabiendo que estás haciendo algo que tú quieres hacer, que tú decidiste hacer, que supuestamente te gusta, los seres humanos, a pesar de todo eso, caemos en la mediocridad. ¿Alguien le ha pasado? Y entonces tú dices, ¿por qué no podemos lograr la excelencia? Y eso me inquieta, porque aún en el cuerpo de Cristo caemos en esa cierta, la palabra es displicencia, conformismo, apatía, mediocridad. Y entonces me acordé de un artículo que había leído hace tiempo. Y ese artículo, conforme lo iba leyendo yo hace unos meses, ahorita les platico del artículo, se me venían versículos, se me venían algunas ideas acerca de el pueblo espiritual de Dios, los cristianos. Este artículo se llama ¿Por qué el judaísmo crea tantos intelectuales? Y es una pregunta interesante. De hecho, cuando yo lo vi publicado, siempre, yo no sé ustedes, pero yo casi todos los días le dedico parte de mi tiempo a ver titulares, veo cuestiones de política, de economía, veo cuestiones sociales y leo alguna cosa y lo que me gusta de lo que leí lo guardo y en ocasiones lo comparto también. Y este artículo fue escrito por Pelayo de Heras, publicado en el portal Ethic el día 10 de octubre de 2022.
Digo estos datos porque me parece que eso es honesto, decir, algunas de estas ideas no surgieron directamente de mí, surgen de ese estar leyendo. Y entonces, la primera cosa que se me hizo interesante de esto, tomo algunos pasajes de este estudio, es que mientras el cristianismo y el islam cuentan con una población global del 31.2% mundial son cristianos y 24.1% son islámicos, el judaísmo ni siquiera se acerca a esos números, ¿sí? Porque el judaísmo cuenta tan solo con un 0.2%, o sea, ni siquiera el 1% de la población, es el punto, ¿sí? 2% de la población mundial, o lo que es lo mismo, alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo. Hay más cristianos evangélicos que judíos. Eso ya nos dice mucho, ¿no? Podría decir conmigo, son una manada pequeña. Así les dijo Jesús, ¿sí? No se preocupen, manada pequeña, ¿sí? Porque a mi Padre le ha placido darles el reino. La huella que ha dejado, sin embargo, los judíos, desde el punto de vista de la formación de talento, es especialmente profunda, ¿sí? Más allá de unas cuestiones de fe. Ok, por un momento déjenme poner las cuestiones espirituales a un ladito y hablar de algo tan mundano como un premio Nobel. ¿Creerían ustedes que los premios Nobel tienen algo que ver con la fe? Pues de entrada parecería que no. Bueno, supongamos entonces que estuvieran aislados. ¿Saben ustedes que alrededor del 25% de los premios Nobel, ¿sí?, en general, han sido otorgados a judíos? Pero si lo ponemos todavía en el campo más específico de la medicina, el 29% de los premios Nobel de medicina han sido otorgados a algún judío. Ese ya no es un porcentaje de casualidad. Si estábamos diciendo que el 0.2% de la población mundial son judíos y el 25% de los premios Nobel en el mundo, metiendo a todas las razas, a todas las culturas, a todas las religiones, han sido otorgados a judíos, dígale al que está a su lado, alguna cosa habrá. ¿Sí? Ok. Y entonces, pero no solamente estamos hablando de premios Nobel, estamos hablando del campo de las artes, estamos hablando del campo del derecho, estamos hablando del campo de la economía, en las cuestiones financieras. Hay un antropólogo que se llama Jesús Mosterín. Él escribe un libro que se llama Los judíos y él señala en esa relación con los premios, con los éxitos, que estadísticamente la contribución intelectual promedia de un judío es 100 veces mayor de lo que cabría de esperar. Y entonces, esto me recordó en Deuteronomio 32:30, cuando dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? ¿Sí? O dicho de otra manera, algo de lo que está sucediendo con ellos, seguramente Dios está allí. Y entonces, yo sé, muchas veces nosotros pensamos, es que Dios truena los dedos y las cosas suceden. En Mateo 5:14 al 16 dice Jesús, hablándole a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Puede decir conmigo, yo soy un luminar en donde Dios me pone? Puedo ser un cerillito, ¿sí?, o puedo ser un faro en medio de una península que va a estar mostrando a los navíos en medio de una tormenta por donde hay que ir para llegar al lugar seguro.
El asunto entonces es no qué parte hace Dios, sino qué parte es la que nosotros entendemos de lo que Dios hace. Y hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención y es, ¿cuáles son los elementos culturales y sociales que impulsan a alguien a ser creativo, a convertirse en esa luz, en ese ente transformador? Y estaba pensando en esto era lo que yo tenía preparado cuando en la mañana estaba platicando con Jesús, y precisamente una de las cosas que platicábamos tenía que ver con este viaje que acaba de regresar, cuestiones de trabajo, cuestiones de negocios, pero cómo Dios está ampliando la visión de alguien. Pero ampliar tu visión implica tomar distancia de las paredes seguras de la congregación. ¿Están conmigo? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Puede decir conmigo para crecer? Hay que dejar el nido. A ver otra vez. Y la iglesia es un nido espiritual, pero es un problema tremendo porque significa que para poder crecer yo tengo que llegar a un nivel de madurez y de compromiso, no con el pastor, sino conmigo mismo y con la visión de lo que Dios ha puesto en mi corazón, para que yo pueda dejar el nido sabiendo quién soy y cumpliendo con todo el propósito que Dios puso para mí. Y ese es el gran reto de lo que Dios me empezó a hablar en esta cuestión, ¿sí? Una de las cuestiones importantes con los judíos, la imagen de la relación que tienen con la divinidad se subraya más en ellos que en ninguna otra religión del mundo. ¿Ellos qué dicen? Nosotros somos los hijos de Dios. Ellos dicen, somos los escogidos de Dios, somos el pueblo de Dios. Pero nosotros vamos más allá todavía. Nosotros decimos, nosotros somos los hijos de Dios. ¿Está consciente de lo que está diciendo? Cuando ellos dicen, somos el pueblo de Dios, lo que ellos están diciendo, el pacto que Dios hizo con el pueblo, ¿sí?, de Israel a través de Moisés, las leyes que nos dejó son respaldo para que yo pueda hacer lo que tengo que hacer. Ellos se la creen. ¿Cuántos de ustedes se la creen que son hijos de Dios? ¿De veras? Y entonces cuando ellos dicen nosotros somos el pueblo de Dios, eso los obliga a una cuestión que es bien curiosa. Y es que ellos constantemente deben de estar reinterpretando y debatiendo su concepto de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos de ustedes discuten todos los días con su padre acerca de cuál es la mejor forma de hacer algo? Ellos son un pueblo que se la pasa discutiendo las escrituras. No solamente la lee, no solamente la da por hecho, sino que además son un pueblo que constantemente escudriña y pone en juicio la manera de hacer las cosas. Ahora, ojo con esto, porque hay un punto de equilibrio o de desequilibrio. Los fariseos hacían eso y tanto estaban haciendo eso que se les olvidó mantener la perspectiva de lo que el Espíritu Santo quería que ellos hicieran. Pero ¿en dónde aprendes a discutir con libertad? ¿Dónde aprendes a discutir con libertad? ¿Dónde aprendes a preguntar con libertad? ¿Dónde aprendes a saber que tienes el derecho de decir no estoy de acuerdo? ¿Sabes dónde? En tu casa. O en tu casa aprendes que callado es mejor, que no diga nada, usted está chiquillo y usted no tiene derecho, ¿sí? La casa es el lugar donde cuando el hijo crece, él puede aprender que tiene derecho a preguntarle a su padre y su padre le contestará. Si su padre es maduro. Y si el padre es inmaduro, entonces ahí aprenderá que no tienes que decir nada porque yo soy la autoridad y tú te callas. Resulta que el pueblo hebreo creció en un esquema que para nosotros es curioso. Ellos no tienen sacerdotes en este momento. Ellos tienen rabinos y la palabra rabí es un maestro.
Y un maestro, su función no es establecer la jerarquía de orden. Un maestro, su función es establecer principios de verdad que son discutibles. Y eso no suena raro. ¿Creerían ustedes que en una clase se discute? A ver, ¿cuántos han estado en clases? Y entonces, ¿para qué son las clases? Pues para preguntar y para discutir. Ahora, si acaso nos queda una inquietud de esto, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. O como diría Eugenio Derbez, ¿verdad? Pregúntame. Tú me preguntas y yo te contesto. Y es lo mismo que le dice Dios a Job en Job capítulo 42, ¿sí? Ahora yo de oídas te había oído, pero ahora yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces tenemos un pueblo que crece escuchando acerca de la verdad, pero que tiene la obligación constante de estar preguntando, de estar cuestionando. El apóstol Pablo lo dirá de esta manera: examinarlo todo. Diga conmigo, examinarlo todo. A ver otra vez, examinarlo todo y retener lo bueno. A eso el apóstol Pablo le va a llamar discernimiento. Y él va a decir que aquellos que por el uso tienen el discernimiento entrenado para distinguir la verdad. Y la palabra discernimiento en griego es la palabra diacrisis. Diacrisis. Dia es un prefijo griego que significa a través de o por medio de, y la palabra crisis significa decisión en momentos de confrontación, que es de donde surge la palabra crítica. Entonces, una persona espiritual es una persona que es crítica. ¿Podría decir conmigo? El pensamiento crítico muestra tu madurez espiritual. ¿Otra vez? El pensamiento crítico muestra tu madurez espiritual. ¿Qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque se supone que cuando nosotros estemos aún en el milenio y Satanás se ha soltado, y dice la palabra, y saldrá a engañar incluso a los escogidos. Significa entonces que no solamente en esta tierra, sino aún después de muertos y estar con Jesús y durante 1000 años, vamos a tener que ser críticos ante las cosas que veamos y decir, esto no es de Dios. ¿Me estoy explicando? Pero ¿cuántos de ustedes entienden qué difícil es formar personas críticas, maduras, libres? Y entonces puede suceder como me dijo mi estudiante, es que usted debería de forzarnos. Y digo, no, yo no lo voy a hacer. Porque si lo hago, te castro. Si lo hago, rompo la posibilidad de que tú seas libre y lo hagas por libre convicción. Porque una vez que estás castrado, jamás vas a poder ser transformado. Bueno, el Espíritu Santo lo podría hacer, sí. Pero entonces tenemos ese reto tremendo, ¿sí? ¿Cómo poder hacerlo, sí? Y entonces necesitamos entender que hay que estar examinándolo todo, que hay que estar cuestionando, interpretando, discutiendo y hasta cierto punto guardar una porción de saludable escepticismo. Suena raro hablando de esto en una iglesia. Pero el apóstol Pablo nos va a decir que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día examinaban las escrituras. ¿Para qué? Para ver si todo lo que les había sido enseñado era verdad. ¿Quién se los estaba diciendo? El apóstol Pablo. Y ellos decían, pues sí, pues, pero déjame checarlo. Es que yo te estoy diciendo que Dios dijo, por supuesto, déjame checarlo. Lo voy a revisar. También yo tengo Biblia. Lo checo, lo oro,
y que eso me traiga la convicción, la confirmación, decir, es verdad. No porque tú me lo dijiste, sino porque Dios lo dice. ¿Están conmigo? Eso es lo que hemos intentado formar en este lugar. Por eso juzgamos la palabra. Por eso nos damos la oportunidad de no poner una jerarquía para que no se diga, es que lo dijo el sacrosanto. No. El Pablo Cancino es un hijo de Dios más. Y aunque cumple una función, su función en el carácter humano no le da la infalibilidad. Entonces no hay un dogma de que alguien es infalible entre nosotros. Amén. Pero entonces eso sucedió con el pueblo judío. Sí. Y en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, Dios les dijo al pueblo judío, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Cuando Dios llama a Abraham, ¿se acuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 12? Y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros el concepto de bendición a veces suena muy mágico. Pero cuando tú tienes una nación donde el 26% de los premios en medicina se deben a gente de ese pueblo, tú puedes decir, esta gente está bendiciendo a las naciones de la tierra. Porque el médico, aunque jamás conozca al enfermo que recibió el esfuerzo de toda su vida, finalmente salvó vidas con lo que descubrió. ¿Me estoy explicando? Entonces, si nosotros seguimos pensando en eso, hay un segundo elemento que maneja este estudio y tiene que ver con una teología moral que invita a la acción meditada, y el hecho de que no hay un clero especializado, como decía, los rabinos solamente son eruditos, que son maestros o que son guías. Y entonces, una teología moral. ¿Qué significa una teología moral dentro del cristianismo para nosotros? Pues que Dios tiene la razón y que hay una manera de hacer las cosas y es a la manera de Dios. ¿Saben ustedes por qué es tan difícil quitar la corrupción de un pueblo? Digo, caso concreto del pueblo mexicano, que para Transparencia Internacional, que lleva un índice de corrupción en los países, yo sé que no me creerían que México está en el primero ni en el segundo, ¿verdad? No, de hecho anda como en el 123, 125, ¿sí? Con un 70% de corrupción aproximada en lo que hacemos. Entonces somos un pueblo corrupto. ¿Y cómo vas a cambiar la corrupción? Cambiando de gobierno. Pues la cuarta T resultó que estaba formada por personas que venían de una nación corrupta y que trajeron sus propias corrupciones al interior de una reforma. No estoy juzgando a la cuarta T porque los 60, 70 años de gobiernos previos también estaban igual. Y si revisa usted lo que sucedía en el tiempo del Porfiriato, estaba igual, etcétera. Y entonces, ¿de dónde sacamos a una persona que no sea corrupta? ¿Sabe dónde la sacamos? De la presencia de Dios. Porque cuando el profeta Isaías, recuerdan ustedes Isaías capítulo 6, donde Isaías dice que en el año en que murió el rey Usías, él estaba delante del trono de Dios, alto, sublime, las faldas, las vestiduras, dice, del Señor cubrían el templo con su gloria, encima de él había serafines y querubines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y todos ellos decían, santo, santo. Y él está viendo todas esas cosas y escucha la voz de Dios que hace temblar todo el lugar, de manera que aún hasta los cimientos de ese lugar se sacudían de la voz de Dios. Y estando allí él dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y pertenezco a un pueblo de labios inmundos. Y Dios dice, no te preocupes, manda un ángel a que traiga carbón encendido del altar
Y va y le pone el carbón encendido en la boca. Dice, ya estás limpio. Y una vez que está limpio, él escucha la voz de Dios diciendo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré para que vaya en mi nombre y les hable? Y ahora este profeta que ya ha sido purificado, ¿qué dice? Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Dónde salen esos hombres? ¿Dónde salen esas mujeres con un corazón transformado? Del altar encendido. De donde Dios te dice, mira, nadie sabe, pero yo te estoy viendo. ¿Se acuerdan que hace 2, 3 años, no me acuerdo, algunos no estaban aquí, por una cuestión documental, cuando yo regreso a dar clases en el área en donde estoy, resulta que hubo un documento que no me entregaron. Yo llegué a hacer una suplencia porque me acababan de cambiar de área, no tenía mi carga horaria a mi nombre, pero di clases, di seguimiento a los grupos, apliqué exámenes, entregué listas de calificaciones, todo lo hice. Lo único que no tenía era el papel que decía en la carga horaria que yo lo tenía, que era a mi nombre. Como buen mexicano y además tecnólogo, pues lo que hice fue generé un documento. Hice la carga horaria con las clases que me tocaban. Había evidencia. Anexé listas y puse la firma del entonces director. Y la persona a la que entregué dice, es que, maestro, no sé qué está pasando, pero no encuentro el acta. Y Dios me dijo, mentiroso. Dile que es apócrifa, dile que tú la falsificaste. Humanamente, ¿qué dice? Señor, ¿pero qué va a decir? Y Dios me dijo, que eres un mentiroso. Eso es lo que va a decir. Pero no solamente eso, siguiente domingo te paras en la congregación y confiesas lo que hiciste. Algunos estaban aquí y me levanté y dije, hice esto y eso no es de Dios. Luego me llevó el Señor esa semana a hablar con funcionarios de la universidad y fui hasta el jurídico y llevé la evidencia y dije, hice esto. Y si me tiene que correr por eso, pues ni modo, entiendo que es un delito. Dice la persona, esta es la primera vez que alguien viene y me dice eso. ¿Sí? Le digo, espero que sea la última, cuando menos mía. ¿Cuál es el asunto? El asunto está que la única manera de desarraigar la corrupción de tu corazón es cuando Dios lo hace. Y cuando Dios te dice, ladrón mentiroso, ¿sí? Y te obliga entonces a decir, decide entre las tinieblas y la luz. Ahora puedo decir que ya no me comporto como mexicano después de ese día. Sí. Antes de eso, como mexicano, bueno, cristiano mexicano, pero finalmente esa partecita de decir, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Tú eres corrupto? ¿Pagas impuestos? Mucha gente en el cristianismo no paga impuestos. ¿Eres corrupto? Bueno, llegas a tiempo a tu trabajo porque tienes que checar a una cierta hora. Llegas tarde, eres corrupto. Te robas las hojas y los clips de tu trabajo porque en tu casa no tienes hojas ni clips, aunque tú podrías comprarlo porque tienes un salario. Si te llevas un clip, eres corrupto. Y tú vas a decir, Señor, es un clip. Bueno, corrupto y tarugo, ¿sí? Pues de todos modos te estás robando. Alguien va a decir, entonces me robo mucho, ¿sí? Entonces vas a ser corrupto y desvergonzado, baquetón, ¿sí? El asunto es que corrupto significa podrido, significa contaminado. Y entonces no puedes salir de una misma boca, de una misma lengua, aguas dulces y aguas amargas. Me estoy explicando lo que quiero decir. Y entonces sacar la corrupción del corazón de una persona no es un asunto que lo puede hacer el pastor.
Solamente lo puede hacer Dios en tu relación con el Espíritu Santo. El pueblo de Israel, a lo largo de su historia, tuvo que aceptar y enfrentar la corrupción de su propio corazón, una y otra vez. En Josué capítulo 1, verso 8, Dios les había dicho: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gente dirá que eso es fanatismo. Eso se llama integridad. Y entonces, cuando Dios empieza a llamar a personas y esas personas pueden estar en ese nivel de integridad, pues tú sabes que esa persona va a proyectarse. Pero resulta una cosa curiosa, que aunque estas dos cuestiones son importantes, el ingrediente especial no tiene que ver tanto con solamente este sistema de creencias judías, diríamos nosotros judeo-cristianas, sino con una condición más particular de lo que implica ser judío, separado. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra santidad? ¿Qué significa la palabra santidad? Separado. Entonces me está excluyendo, porque ahorita estamos en temas de marginación con las minorías. Podría decir conmigo: a mí nadie me excluye, me excluyo solo. A ver, otra vez. Y entonces, si yo me excluyo solo, no puedo alegar que estoy siendo separado. Me excluyo por convicción, pero eso me pone en una condición muy curiosa, que además me convierto en una minoría en cualquier lado donde pueda estar en este mundo. ¿Puedes decir conmigo: yo soy minoría y no me quejo? A ver, otra vez. ¿Y por qué no me quejo? Porque si yo soy minoría, porque yo decidí ser minoría, entonces no se lo puedo atribuir a nadie. Y además, como no soy una minoría por rechazo, sino por vocación, puedo sentirme al contrario, contento y orgulloso de ser parte de esa minoría. Pero si yo soy minoría y es por vocación y no estoy entonces juzgando ni quejándome, debo de tener una visión distinta del mundo que me rodea. Porque ahora yo, siendo minoría, debo de tratar de vivir en plenitud en medio de una mayoría que es distinta. ¿Van conmigo? Y aquí empieza entonces a ponerse crítica la paradoja. Porque yo soy minoría, insisto en esta idea, pero ahora tengo que convivir con otros que son diferentes. Y que como son diferentes, pero ellos no quieren ser parte de esta minoría, ahora ya tengo que desarrollar un doble, triple o en esfuerzo para poder comunicarme con el otro. Las mayorías tratan de que todo mundo se ajuste a ellos. Es más, hasta los marcianos hablan inglés. ¿Sí? ¿Se ha fijado en eso? ¿Ha visto usted una película de Hollywood? Todo es en inglés. ¿Por qué? Porque son mayoría. Y es la lengua dominante, y entonces yo no tengo que hablar otra lengua. Otros tienen que hablar mi lengua. Y yo voy a cualquier parte del mundo y les hablo en mi lengua, y el otro tiene la obligación de hablar mi lengua, porque soy mayoría. El pensamiento dominante de la mayoría es: los demás tienen que ajustarse a mí. Pero el pensamiento de la minoría, ¿cuál es? Yo tengo que aprender a comunicarme con el otro. Y me obliga a cambiar mi condición y volverme empático.
¿Cuántos idiomas tiene que hablar un judío cuando nace? Tiene que hablar el idioma de sus padres para no perder su identidad. Entonces tiene que hablar hebreo, y la gente que tiene todavía esa concepción de que son hebreos le enseñan hebreo a sus hijos, lo hablan y lo leen para que puedan leer su escritura en hebreo. Resulta que pues partes de la escritura fueron traducidos desde la Septuaginta al griego. Y entonces muchos judíos, para poder tener ese manejo, también aprenden griego. Tienen que aprender entonces el idioma comercial. ¿Y cuál es el idioma comercial? Inglés. Y entonces también aprenden inglés. Pero si están en algún lugar que no sea de lengua específica del inglés, por ejemplo los que nacen acá en México, entonces aprenden también español. Y entonces lo típico en una familia hebrea es que pueda hablar al chiquillo 4, 5, 6 idiomas. Pero la lengua dominante, ¿qué dice? Todos tienen que hablar lo que yo hablo. No solamente tiene que hablar los idiomas, sino que tiene que entender las diferencias culturales para poder convivir con el otro, coexistir con el otro, ¿sí?, sin ser necesariamente igual que el otro. Y entonces tiene que aprender una cosa que es laboriosa. Tengo que aprender a ser distante en medio de la cercanía y a ser cercano en medio de la distancia. Bueno, el Señor Jesús lo dijo de esta manera, ¿sí? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y entonces los judíos, ¿sí?, tienen que ser talentosos para convertirse en líderes creativos, líderes pensantes, en medio de un mundo que va a ser diferente en su manera de pensar, y tienen entonces que entrar en estas líneas de pensamiento social, adentrándose en una sociedad donde, a pesar de que está viviendo allí, no convive interiormente en sus creencias. Podría decir, el Señor Jesús me puso como oveja en medio de lobos. ¿Es bíblico? Y entonces la oveja en medio de lobos, ¿qué tiene que aprender? ¿Tiene que aprender a ser como lobo? No. ¿Qué tiene que aprender? Pues tiene que aprender a entender cómo son los lobos. No puede matar a los lobos porque no te mandó a ser la oveja ninja, ¿sí?, que mata al lobo. No, no te mandó a eso. ¿A qué te mandó? A ser oveja en medio de lobos. Pero más hábil, más entendido, más sagaz que los lobos para poder sobrevivir en medio de los lobos sin tener que ser asesino de lobos. Eso es laborioso. Diga conmigo, por eso se ocupa inteligencia. A ver otra vez. Entonces Dios está diciendo, mira, te vas a volver brillante, porque vas a tener que analizar y entender a un mundo mejor que los que lo han creado, una sociedad mejor que quienes han creado esa sociedad para poder vivir y sobrevivir en ella, y para poder dar respuestas que ellos mismos no ven porque están dentro de la situación del problema, sin entender que son causa y efecto de sí mismos. Y entonces ser judío, bueno, digamos ser cristiano, digamos ser santo, significa ser excluido, y ser excluido significa poner una postura donde estoy tomando distancia del otro, y eso significa que me convierto en un observador. Diría conmigo, yo soy un observador. ¿Desde dónde observas este mundo? Pues gente se podría subir en una torre, en una atalaya, en una montaña. Yo prefiero subirme al regazo de Dios.
Y sentado en las rodillas de mi padre, desde allí ver y decir, ah, caray, están raros estos. Pues sí, y con ellos vas a ir. Sí. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros empezamos a pensar en estas cosas, nos damos cuenta del enorme reto que significa ser una persona de fe. Porque entonces no solamente es decir, yo voy a ir y voy a tratar de cambiar esa sociedad. Y Dios me decía, mira, hay cosas que no se pueden cambiar. Por eso hay que llevarlas a Jesús, a la cruz. Tú no cambias una sociedad, tú cambias a personas dentro de esa sociedad. Y esas personas que van cambiando, van tomando a Cristo como modelo, y al cambiar ellos, empiezan a cambiar todo lo que está a su alrededor. Porque la gente empieza inconscientemente a decir, lo que está diciendo esta persona es verdad. ¿Me creerían ustedes que los modelos económicos normalmente tratan de ajustarse a lo que los premios Nobel en economía están diciendo? ¿Sí me creen? Y que los médicos tarde o temprano quieren ajustarse a lo que el premio Nobel en medicina está diciendo, y que los físicos están yendo en la dirección donde el premio Nobel de física está diciendo. Y entonces resulta que los judíos han hecho cambios más profundos en nuestra sociedad en el último siglo de lo que la gente es consciente. ¿Sí? Porque una de cada 4 cosas que han cambiado ha sido causa de ellos. ¿Alguien diría que eso es evangelismo? No, porque no parece para nada evangelismo. Pero eso implica entonces una labor muy difícil, que es una labor hasta cierto punto paradójica. Y es el poder lograr que una persona sea parte y al mismo tiempo esté fuera de. Es paradójico. Ser cristiano implicaría que yo estoy dentro de la iglesia, pero decía, para crecer hay que dejar el nido. La semana pasada fue cumpleaños de Chuy Montes. Sí. Y yo lo estaba esperando para felicitarlo, pero no llegó porque andaba viajando. Visitó 7 estados de la República, 7 ciudades de la República y 3 en Estados Unidos. ¿Dónde? En una misma semana. Se reunió con gente, hizo auditorías en los negocios que dependen de él, se reunió con directivos, estuvo en un velorio, ministró en un velorio, y todo eso en una semana. Por eso no vino a la iglesia. Y entonces, ¿qué diría uno? Es que tienes que estar en la iglesia. Y ahí es donde empieza la paradoja. Ser cristiano no es estar en la iglesia. Ser cristiano es estar haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, aunque eso implique que ese día no estés. Ahora, Dios le ha dicho, es que quiero que estés más. Y entonces ahora tiene que hacer todo en 5 días en lugar de en 7. Cada vez más va ese reto, para que el domingo él pueda hacer cosas que Dios le ha dicho que tiene que hacer en la iglesia. Cosas como ¿qué? Lavar los baños. No, no es su llamado lavar los baños. Su llamado es llevarnos como congregación a un nuevo nivel de adoración juntamente con el grupo de alabanza. Y para eso, ¿sí?, pues él tiene que dedicarle más horas a la adoración, al encuentro personal, pero al mismo tiempo sigue siendo un hombre de negocios. Y tiene que ser exitoso hombre de negocios para poder llevar a cabo el proyecto que Dios le ha puesto, y al mismo tiempo tiene que ser un exitoso, excluido, santo de Dios, buscando el momento de intimidad personal para tener entonces la revelación de lo que van a estar cantando y adorando. Nosotros siempre decimos, es que David era un hombre que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ok, ¿qué posición tenía David?
¿Cuánto tiempo creen ustedes que necesita tener un rey de dedicación para que su reino, que quiere que muestre la presencia de Dios, esté funcionando? Yo soy humilde profesor y a veces me llevo 16 horas sentado en mi escritorio, no es broma, pregúntenle a mi familia, aplastado desde que amanece hasta que anochece, haciendo alguna diapositiva, estudiando un tema, preparando un material, calificando exámenes, y son horas de dedicación. Y parece como que si eso no va a cambiar el mundo espiritual de nada, pero Dios te puso allí a hacer eso. Y dices, mientras Dios me puso aquí, lo tengo que hacer con toda pasión. Hace tiempo me enteré que Fede y Margarita no tienen tiempo de ver la tele. No ven películas. Y tienen años que no ven películas. No les gusta, no tienen tiempo. Porque son papás de artista, papás de deportista, papás de promotora, papás de estudiante, ¿sí? Dedican mucho tiempo a eso, pero además Fede tiene un negocio para el encarpetamiento de las carreteras de aquí del estado. Cada cierto tiempo, cada año, hay que entrar al concurso y durante el resto del año las carreteras de un sector del estado van a estar entonces atendidas por él y por su compañía. Tiene que salir, verificar entonces que están en buena condición, tienen que estar haciendo el encarpetado, el parchado, todo lo demás. ¿Eso lleva tiempo? Sí. Pero además tienen una compañía donde hacen rompope, por cierto, muy sabroso, casero, y lo hacen pues ahí en casa, ¿sí? Y además tienen una compañía donde son podólogos y personas que tienen problemas para poderse cortar los pies, las uñas de los pies porque son diabéticos, entonces van allí y les dan, y además no sé cuántas cosas más, y alguien dice, ¿y a qué horas haces todo? Pues lo mismo le puedes preguntar a uno, le puedes preguntar a otro, y cada uno de ustedes, haciendo lo que Dios les mandó hacer, no te alcanza el tiempo ni la vida para hacer cosas que alguien que no tiene ese llamado de parte de Dios sí tiene tiempo. ¿Se han dado cuenta ustedes que la consagración a Dios te tiene ocupado? Y que entre más buscas de Dios, menos tienes tiempo, porque siempre Dios te está diciendo, sería bueno que hicieras esto, sería bueno que hicieras aquello. Vas caminando y ves una necesidad, te enteras de que una persona tiene una situación y le dedicas tiempo a cosas que normalmente alguien que no tiene esa visión de Dios no lo haría. ¿Me estoy explicando? Y puedes pasar años y años buscando respuesta a algo que aparentemente a nadie le importa, pero que cuando encuentras la respuesta cambia la manera de pensar y de vivir de quienes están alrededor. ¿Qué queremos entonces? Yo sé que al decir todas estas cosas puede estar sonando como que muy raro, ¿sí? Porque este tipo de gente no tiene una religión, necesita tener una relación. ¿Pero qué significa eso? Yo sé que cuando decimos estas cosas siempre suena mal, pero ¿cuántos de ustedes en el cristianismo han escuchado que el cristianismo no es una religión sino una relación con Dios? ¿Alguien lo ha escuchado? Ok, algunos lo han escuchado mucho aquí. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído a Martin Buber? Digo, porque él es el que hizo la frase. Y tiene un trasfondo la frase. Martin Buber es un filósofo, siempre que se dice eso entre cristianos suena a barbarie, pero él es un judío, creador del Estado islámico, del Estado sionista, no islámico, perdón, imagínense ustedes. Entonces es un judío creador del Estado sionista, de los primeros que después de que se funda Israel van a vivir, ¿sí?, a Israel, y es una de las personas que generó la base ideológica de la nación de Israel. Un filósofo tremendo.
Y dentro del campo filosófico él habla acerca de la relación, la filosofía de las relaciones y cómo son nuestras relaciones específicamente con lo eterno. Y de ahí entonces él, en ese estudio que se llama Yo-Tú, ¿sí? Si lo pueden adquirir, está en Amazon, ya está traducido al español, lo tradujo un amigo filósofo español, Carlos Díaz. Les he hablado de él, que me jaló las orejas porque no me senté a escribir o no me siento a escribir. Él escribió 300 y tantos, 400 libros, ¿sí? Y siempre que leía un libro, agarraba el libro original del idioma que la persona había escrito. Si no conocía el idioma, le dedicaba un año entonces a aprender el idioma. Le hablaba como 14, 15 idiomas, ¿sí? Y así había aprendido, muy inteligente. Entonces agarraba el libro, se ponía a traducirlo frase por frase. Ya era un primer libro que estaba escribiendo, la traducción. Un segundo libro era el comentario a lo que estaba leyendo. Y entonces iba haciendo comentarios de cada cosa que él iba leyendo, entonces se dedicaba el tiempo, y luego tenía un tercer libro que él estaba escribiendo, que ya no tenía que ver con los comentarios al libro, sino con sus propios comentarios. Y entonces en una sentada él estaba escribiendo 3 libros al mismo tiempo. Cuando yo lo vi, cómo lo hacía, me impactó mucho y se me quedó viendo Carlos y me dice, esa mirada no me dice nada bueno. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, me estás admirando y realmente no hay nada que admirar, dice. Esto que hice yo lo hice desde mi adolescencia, y causa de eso es que aunque me casé, terminé divorciado, y aunque tuve hijos, terminé sin una relación con ellos. Dice, y tú, aunque no has escrito gran cosa, pero sigues casado y sigues con tus hijas, así que no me envidies mucho. Y yo a estas alturas, solo y sin hijos y sin nada, pues ya lo único que me queda es seguir haciendo lo único que supe hacer, que era esto, ¿sí? Pero sí tengo que escribir. Ok, me quedan pocos minutos. Y entonces, cuando nosotros pensamos en esta paradoja, la paradoja es cómo poderme mantener suficientemente cerca de Dios y suficientemente cerca del mundo, sin perder mi identidad espiritual y sin terminar siendo absorbido por el mundo. ¿Cómo mantenerme suficientemente cerca de las cosas espirituales, pero no volverme ortodoxo, cuadrado, fanático? ¿Cómo alejarme lo suficiente para poder ser crítico, pero no destructivo de aquello que es la base de mi fe? ¿Cómo poder ser un cristiano que puede vivir su relación con Dios sin perder su fe? ¿Me estoy explicando esa paradoja? Y cuando yo estaba pensando en esa paradoja, porque esa paradoja, el documento del que les hablé al principio, termina en eso, la respuesta de Dios fue, sean a mi imagen y semejanza, sean como Cristo. ¿Quién fue Cristo? Fue un hombre profundamente espiritual, pero totalmente liberal de la ortodoxia histórica del judaísmo. ¿Sí? Su manera de vivir la fe le permitió hablarle a los que eran más ortodoxos en cuanto al judaísmo y mostrarles las verdades que su religiosidad no les permitía ver. Su manera de ver la fe le permitía, siendo un hombre santo, caminar en medio de una sociedad completamente pervertida, poderse sentar entonces con el publicano, con la prostituta, con el pecador, y poder llegar al corazón de ellos sin juicio, completamente con empatía. Le permitió entonces lograr lo que nadie antes de él y después de él pudo haber logrado. No le dieron un premio Nobel porque no existía. Pero Jesús recibió el nombre delante del cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro modelo entonces de cómo lograr transformar una sociedad es el modelo de la vida de Jesús.
Yo quiero animarlos a que en este tiempo ustedes vean a Jesús, no lo vean solamente como un niño en el pesebre, lo vean como un hombre que transforma la historia de la humanidad. Y que vean cómo Él es capaz entonces de estar con los más humildes en el pesebre, con la vaca y el buey a un lado, pero puede también un día estar delante de reyes. Puede hablar entonces en el contexto de cada uno, puede entender el contexto de cada uno y puede transformar. Amén. Yo quisiera, con esos retos y esos proyectos de año nuevo que decía Chuy, que ojalá que no sean hasta el día 31, pero yo quisiera animarlos a que 2023, que va a ser un año de muchas confrontaciones, económicamente va a ser un año que va a plantear muchos retos, que puedan ustedes identificar con toda claridad cuáles son las áreas en donde Dios quiere retarte a ti para transformarte. Si ya estás jubilado, entonces, ¿a qué vas a dedicar tu vida de jubilación? ¿Sí? Hay cosas tremendas que solamente tú puedes hacer. Si estás trabajando, ¿qué cosas vas a hacer para transformar? Los que estamos en una institución que se está desmoronando, ¿qué cosas vamos a hacer? Tengo amigos que me han dicho, sí, en estos últimos días, van a solicitar sus jubilatorios y hay una desbandada de gente valiosa en la universidad por las condiciones que tiene la universidad. Otros nos quedaremos porque todavía nos falta tiempo, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos caer en una posición de víctimas y este año va a ser un año donde el reto constante será no victimizarte, sino responsabilizarte del llamado que Dios te ha dado, porque son esos que asuman el llamado los que serán los luminares de este mundo, los que serán sal de la tierra. Amén. Entonces, si están de acuerdo conmigo, quisiera que pudiéramos orar para que sea el Señor el que nos lleve de una y de otra manera a buscar entonces su voluntad en cada momento. Y Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio, Señor, que nos das de poder caminar como Jesús lo hizo sobre la faz de la tierra. Señor, yo sé que hay tantas cosas donde tú quieres hacer algo y nos estás invitando a tomar ese lugar, Señor. Hay tantas cosas que quieres que transformemos y tú quieres darnos las ideas, las estrategias, los recursos, los medios para que podamos llevarlo a cabo, Señor. Lo que tú estás buscando, Señor, son corazones valientes y dispuestos a ser ovejas en medio de lobos. A ser gente, Señor, digna de todo mérito, digna de todo galardón. Y más allá de un premio Nobel sobre la faz de la tierra, el reconocimiento tuyo, Señor, desde el trono de lo eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puedes juzgar esto, Chuy? Te usé mucho, así que... La Biblia nos habla y nos enseña a ser buenos administradores del tiempo porque los días y los tiempos son malos. Es una de las cosas que más nos van a retar en la vida, saber administrar. Le comento una cosa, el que sepa cuidar su tiempo, sabe cuidar lo que sea en la vida. El que sepa administrar su tiempo, sabrá cuidar casi cualquier cosa en la vida. Y nos enseña en esto que vamos al 2023. ¿Qué vamos a hacer el 2023? Básicamente es el meollo del asunto platicado el día de hoy, muy bonito, ¿no? Y él me recordó parte apenas de lo que teníamos que hacer en el 2023 en el área ministerial. Pero sí hay áreas de mi vida que el Señor
En lo particular me viene llamando, yo creo que desde julio, agosto, y platiqué con mi esposa hace como 2 meses, no, ¿cuál 2 meses? 2 semanas, una plática tendida de 2 horas en la medianoche, porque era una plática de pareja, y tenemos que dejar que los niños se durmieran, etcétera. Y decía, es que yo no quiero ni siquiera, no estoy hablando de empezar el año, no quiero ni terminar el año como vengo haciéndolo. Quiero hacer correcciones ya, porque el Señor me ha marcado también en la economía. Le dije a mi esposa tiempo atrás, antes que se hablara esto, viene una recesión tremenda para el 2023 para México, en la cual tenemos que fundamentarnos muy bien primero en Dios. Él se va a hacer cargo de nosotros. Esa es la parte buena que nos causa la paz y la confianza, pero no por eso vamos a descuidar. Yo creo que enhorabuena, el Señor dice que el que busca al Señor y se acerca a Él es premiador. Hoy estamos aquí pocos y no vamos a juzgar por qué no vino el otro. A veces soy yo el que nunca viene, he dicho, ¿verdad? Pero el que vino aquí buscando una palabra, hoy se la va a llevar a casa y somos afortunados. Dígale al que está a su lado, qué afortunado eres, qué afortunada eres. Dígale, el Señor te habló para que me lo recuerdes a mí. En lo particular, Pablo, yo creo que no es por la fecha de diciembre ni porque viene un nuevo año, es porque el Señor realmente nos está preparando como mejores ministros, administrados, pero sobre todo entendidos en lo que vamos a hacer. Ya no conocer, ya no solamente oír. Es bonito escuchar a Pablo, yo aprendo mucho léxico. Para los que no saben, estudié hasta la pura secundaria y ya confesé que me robé la prepa también, la compré. Fue un intercambio, yo hablaba inglés, entonces los que sabían matemáticas me pasaban las respuestas, yo les enseñaba lo de inglés y así todos pasábamos, pero bueno, ya también hice mi arrepentimiento hace mucho tiempo atrás, entonces por eso digo hasta la secundaria, no cuenta la prepa abierta, ¿sí? El punto es que aprendo mucho cada vez que habla, pues, pero más me reta, ¿no? Porque entre más sé, yo sé que hay que hacer más. Es lo que a mí el Señor me habla en este momento, me dice, bien hecho, ¿cómo lo voy a calificar? Pues una palabra directa de Dios y que me estremece para despertarnos. Los tiempos son cortos. Puedes salir a caminar en la mañana rumbo a tu ejercicio matutino y una señora de 80 y cuántos, 83 años, te puede arrollar sin que te des cuenta por la espalda. Eso fue lo que sucedió con Dalila esta semana. Al momento de que la golpeó por la espalda. Ella traía su mochila con las cosas para ir a su hora de natación. Con el golpe salieron sus lentes volando y con el golpe hacia atrás, por la fuerza que llevaba el golpe, debió de haberse fracturado su columna, debió haberse fracturado sus costillas. El golpe del látigo hacia atrás podría haberle fracturado las cervicales. Cuando cae de frente, se raspa su rodilla, se raspa su brazo, pero sobre todo impacta de frente con el piso. Pierde el conocimiento. Cuando despierta en un momento más, pues ella no sabe qué ha pasado, nunca vio el vehículo porque le llegó por atrás. La llevan a un hospital, aunque ella decía que tenía el seguro social. Los de la ambulancia la llevan a un hospital particular. Me pregunto si habrá algún tipo de convenio entre quien la levanta y a donde la llevan. Y entonces, estando allí, pues hay una serie de cuestiones que me dejan inquietos entre la aseguradora y el hospital. Ella está conmocionada y también tiene corazón pues muy tierno, y a la persona a la que la atropelló, entonces el oficial de vialidad le dice que si no se la van a llevar detenida, lo cual es de ley,
y dado que es una persona adulta, pues entonces ella le otorga el perdón en ese momento. Pero ojo, ella en ese momento tiene por el golpe una fisura de cráneo que pone en riesgo su vida, en riesgo de hemorragia. Legalmente no debería de ser entonces válido quitarle la responsabilidad, cosa que ella en ese momento pues ni siquiera está pensando, ella está conmocionada y por la cuestión afectiva pues dice que no se lleven a la persona. Con todo esto que estoy diciendo, es un caso cualquiera de una persona cualquiera atropellada, pero ella es una hija de Dios. Cuando llega entonces al hospital y le sacan la radiografía, primera toma, primera placa, tiene una fisura de cráneo a nivel del frontal por el golpe que tuvo. Viene una hermana nuestra en Cristo, la doctora Gaby, que es profeta general de Dios en ese sentido. Cuando sacan la segunda placa, le hicieron una resonancia magnética y en la resonancia ya no hay nada. Vuelven a analizar y no hay nada. Dios la sanó en ese espacio. Un accidente que debería haberla matado, cuando menos dejarla paralítica, y hoy vino a dirigir la oración, ¿sí? Porque le tocaba dirigir la oración. Cuando fui a verla, pues la inquietud de todo lo que yo sabía del caso y empecé a preguntarle a la doctora Gaby, no fisuras, no costillas quebradas, no lesiones a nivel de columna, no lesiones ya a nivel de cráneo, una contractura en el cuello por el golpe que trajo collarín 24 horas y después de eso ya no lo necesitó. Un milagro de Dios. ¿Por qué quiero terminar de esta manera? Porque todo tu esfuerzo, toda tu dedicación espiritual no te lo va a aplaudir nadie, pero el Espíritu Santo va a decir, esta es mi hija. Y el día que tú lo necesitas, ni siquiera se lo pides porque ni siquiera sabías que te iban a atropellar, ni siquiera tienes oportunidad de decir, Señor, protégeme. Pero tantas veces has estado allí en el lugar de intimidad que tú sabes no lo que va a suceder, pero tú sabes la respuesta después de Él está contigo. Amén. ¿Cuántos creen en milagros? Yo creo en milagros. Pero la segunda pregunta es, ¿cuántos de ustedes pueden creer que Dios se va a manifestar en milagros en tu vida? Amén. Entonces, mantente en esa intimidad todos los días. Toma distancia de la religiosidad y conviértete en una persona espiritual. Convierte la disciplina de buscar su presencia en parte de ti, de tu carácter. No tiene que ver con venir a la iglesia, no tiene que ver con una postura religiosa. Tiene que ver con la única cosa que puede salvar tu vida en el momento en que tú lo necesitas y es tu relación con Dios. Amén. Entonces, Dios les bendiga a todos y vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias una vez más por tu presencia en nosotros. Gracias, Señor, porque independientemente de lo que nosotros entendamos, tú entiendes más. Independientemente de lo que te pidamos, tú sabes más. Independientemente, Señor, del lugar, de la cultura, de la sociedad que nos rodea, tú sabes más, Señor. Y tú eres la clave para todo eso. Señor, tú eres el que nos hace efectivos en tu presencia. Tú eres, Señor, el que trae respuestas a nuestros corazones en tu presencia. En tu presencia, Señor, es donde una nación es transformada, corazón por corazón, vida por vida. Señor, convéncenos de quién eres tú. Transfórmanos, Señor. Llénanos en nuestro corazón para que nosotros podamos entonces también vaciar eso hacia los demás. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.